Hola, mis queridos colegas, espero que estén muy bien. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, la que tenemos que recuperar. Vamos a hablar sobre infecciones del aparato respiratorio. Específicamente vamos a estar hablando de las neumonías, ¿ok? Entonces, la neumonía es una infección del aparato respiratorio. Ustedes van a encontrar que hay diferentes tipos de neumonía otra vez, de acuerdo a de dónde se adquiere, ¿ok? Al tipo de lesión que genera. Por ejemplo, pueden encontrar neumonías extrahospitalarias, neumonías intrahospitalarias, van a encontrar neumonías que generan, eh, o sea, neumonías que generan abscesos, o sea, neumonías necrosantes, van a encontrar neumonías intersticiales, y bueno, la fisiopatología y demás es casi similar. Ok, ahora, el lugar donde se adquiere los microorganismos y demás es lo que va variando. Bueno, nosotros vamos a hablar entonces de neumonía adquirida en la comunidad y lo vamos a ir comparando con algunos otros tipos de neumonías. Bueno, entonces la neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, o sea, de la parte funcional del pulmón. ¿Ok? Cuando decimos nosotros parénquima, hacemos referencia entonces a la parte funcional de un órgano, y en este caso al pulmón. ¿Ok? Sería entonces la inflamación del pulmón, ¿ok? Específicamente en el parénquima. Ahora, cuando decimos parénquima, entonces la parte funcional del pulmón hace referencia a los alveolos, a los bronquiolos terminales y a los alveolos. Y claro, esto se debe a procesos infecciosos o a agentes infecciosos, hongos, bacterias, virus, ¿ok? Son los que pueden entonces ocasionar ese proceso inflamatorio en el pulmón, en el parénquima pulmonar y ocasionar la neumonía, ¿ok? Y fíjense que tenemos nosotros neumonía aquí, neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? Es entonces aquella que, como dice su nombre, se adquiere en la comunidad, fuera de un centro hospitalar, ¿ok? Fuera de un hospital, ¿ok? Y tenemos también neumonías que se adquieren en el hospital, ¿ok? Neumonías que se, eh, neumonías que uno lo adquiere en el nosocomio, ¿ok? Nosocomio hacemos referencia al hospital, entonces por eso también la neumonía intrahospitalaria es conocida como neumonía nosocomial, ¿ok? Ahora, puede pasar lo siguiente, que el paciente en realidad tenga una neumonía que adquirió en la comunidad, pero en el momento de la consulta no se esté manifestando, ¿ok? Pero queda en observación y después de unas horas lo presente. Pero para eso existe una definición entonces de neumonía intrahospitalar, ¿ok? Para no confundirnos con la adquirida de la comunidad, ¿ok? La neumonía intrahospitalaria o la nosocomial es o sea, para su definición, tenemos que tener en cuenta que es un proceso inflamatorio pulmonar, también de origen infeccioso y ausente en el momento del ingreso hospitalario. ¿Ok? La neumonía intrahospitalar, para hablar de una intrahospitalaria, entonces ella está ausente en el momento del ingreso del paciente. ¿Ok? El paciente ingresó por otro motivo. Ahora, y que se desarrolla tras más de 48 horas de haber ingresado en el hospital. ¿Ok? Entonces, si el paciente viene al hospital, ¿ok? Por algún otro problema, alguna otra patología, no por un problema respiratorio, pero pasado 48 horas y presenta entonces alteraciones respiratorias, ¿ok? Tendríamos entonces que ver o descartar una neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia. Tengan en cuenta el tiempo, ¿ok? Entonces, para hablar de una neumonía intrahospitalaria, el paciente tuvo que permanecer más de 48 horas en el hospital y en las primeras 48 horas no tener problemas respiratorios
y pasadas las 48 horas, sí presentar entonces alteraciones respiratorias. Ahí estaríamos hablando nosotros de una neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Y frecuentemente se lo ve en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Más bien se lo ve en eso los pacientes que están entonces en terapia. A ver, ¿me están escuchando bien? Bueno, entonces ya con relación a esto y a la epidemiología, esto afecta más al sexo masculino, afecta más al sexo masculino que al sexo femenino, y se lo ve mejor entonces en época de invierno, ¿ok? Se lo ve mejor en épocas de invierno. Y claro que esto ataca más significativamente a edades extremas de la vida, o sea, en los extremos de la vida, niños como también entonces ancianos, niños y ancianos, entonces son los más afectados, los extremos de la vida. Vamos entonces con relación a la epidemiología, extremos de la vida, niños y ancianos, más al sexo masculino y predominan entonces en época de invierno. Y para tener en cuenta, esta es una de las causas más frecuentes entonces de procesos infecciosos, ¿ok? Los procesos infecciosos están que más ocasionan entonces muerte son las que infectan al pulmón, las que afectan al pulmón y ocasionan entonces neumonía. ¿Ok? Bueno, ahora, con relación vamos a lo interesante, con relación a la etiología, y ahí viene el punto clave de todo esto, ¿ok? Bueno, eh, con relación a la etiología, esto depende muchísimo, está de la población, ¿ok? Depende mucho del estado inmunológico de una persona, depende muchísimo también de si es un paciente que haya tenido algún tratamiento previo con antibióticos, o sea, hay varios factores que van a influenciar a la etiología, a eso es lo que voy. Con relación a la etiología, entonces hay varios factores que, eh, que van a influenciar, que dependen entonces de varios factores. Está como la población, dijimos el tipo de población, el lugar, hablamos del estado inmunológico de un paciente, de una persona, de la edad de ese paciente, ¿ok? De si estaba recibiendo o no algún tratamiento farmacológico, estuvo utilizando alguna droga, entonces depende muchísimo de eso. Ahora, ya vamos directo al grano. Con esto le digo que el agente causal más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad es una bacteria, ¿ok? Es el Streptococcus pneumoniae. Eso se pregunta en, desde el tercer año hasta que termine la carrera prácticamente, ¿ok? Entonces, el agente etiológico más conocido, más frecuente, es el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, ¿ok? Bueno, entonces ese es el primer. Bueno, perdón, se me cortó un rato el audio. Claro que no es el único microorganismo, el neumococo no es el único, existen varios otros microorganismos, ¿ok? Como el micoplasma, ¿ok? Pneumoniae, está Chlamydia pneumoniae, está Legionella neumófila, ¿ok? Tenemos también a la Coxiella, también tenemos al Staphylococcus aureus, también como agente causal, podría ser, pero ya en menor medida. Está la Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Pseudomonas aeruginosa también es responsable.
Y también pueden ser eh, sí, estamos hablando todo de los extrahospitalarios, o sea, adquirida en la comunidad, ¿ok? Ese es su otro nombre también, Milena, así es. Entonces, también pueden ser tengan en cuenta esto, que pueden ser también los gram negativos, ¿ok? Algunos bacilos, entonces, gram negativos también podrían ocasionar cuadros de neumonía, pero claro que es menos frecuente, ¿ok? Bueno, entonces, la etiología infecciosa, el agente infeccioso más frecuente es una bacteria, entonces, Streptococcus pneumoniae, también conocida como neumococo, ¿ok? Entonces, algo que quiero que rescaten y bastante interesante es que cuando existe una neumonía con un absceso, una neumonía con un absceso, ¿ok? Que indica que hay una neumonía necrosante, ¿ok? En esos casos, los agentes más frecuentes son los bacilos gram negativos, ¿ok? De hecho, si se encuentra una lesión necrosante con absceso, casi el 95% de ellos son ocasionados por bacilos gram negativos. Podría ser también, claro, podría ser también el Streptococcus pneumoniae, puede ser también una neumonía necrosante con abscesos, como también el Staphylococcus aureus. ¿Ok? Pero les vuelvo a decir, ¿ok? La neumonía extrahospitalaria es la que se adquiere en la comunidad. Repasamos otra vez. Neumonía extrahospitalaria es la que se adquiere en la comunidad. Hay varios factores que influyen en ello, ¿ok? El sexo, la edad, ¿ok? Época del año, estado inmunológico, utilización de drogas previa. El agente causal más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, no es el único, pero es el más frecuente. Y en caso que se trate de una neumonía que presenta abscesos, ¿ok? No, claro que no terminamos, pero eh, eh, si se presenta entonces una lesión necrosante o absceso, entonces en ese caso son más frecuentes los bacilos gram negativos, ¿verdad? ¿Ok? Que incluye prácticamente a un grupo entero de bacterias. Ahora, para diferenciar también de la neumonía extrahospitalaria, o sea, intrahospitalaria, tener en cuenta que para hablar de la intrahospitalaria, el paciente que ingresó al hospital no tendría, o sea, tenía que ingresar por otro motivo, no tener un problema respiratorio y permanecer así por 48 horas, pero pasadas las 48 horas y adquiere alguna infección respiratoria, ¿ok? Alguna alteración respiratoria, entonces en ese caso sí estamos hablando nosotros de una neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Aquella que se desarrolla tras más de 48 horas de haber ingresado entonces en el hospital. Bueno, a ver, mi audio se está cortando, me dicen, pero bueno, a ver, acá todo ok. ¿Me escuchan? Bueno, ok, entonces, con relación a los otros microorganismos, por ejemplo, al Mycoplasma pneumoniae, estos, por ejemplo, afectan, para cada microorganismo otra vez existen algunos tópicos, ok, por ejemplo, para el Mycoplasma pneumoniae, afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes, está sin comorbilidades, adultos jóvenes que no tengan una patología de base, pero son adultos que de cierta manera permanecen, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo se dice cuando hay muchas personas? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen cuando hay mucho? En hacinamiento, cuando están en un hacinamiento. El Mycoplasma pneumoniae se ve mucho en los hacinamientos, donde hay aglomeración de personas. Excelente. Así es. Y en estos casos, estos pueden afectar a adultos jóvenes, está sin que tengan ninguna patología de base.
¿ok? Bueno, después, por ejemplo, la Legionella neumófila, Legionella neumófila, por ejemplo, aparece cuando hay contaminación de sistema de refrigeración o depósitos de agua o, por ejemplo, aire acondicionado en las que no se hacen un mantenimiento de ellas, ¿ok? El aire acondicionado ar- creo que dicen así también, aire acondicionado. ¿Ok? Entonces de ahí se puede adquirir la Legionella neumófila, que también puede ocasionar una neumonía entonces extrahospitalaria. ¿Ok? Y de cierta manera son más frecuentes estos en fumadores, en ancianos, enfermos crónicos o en aquellos pacientes que tengan algunas enfermedades autoinmunitarias que estén recibiendo tratamiento con glucocorticoides. ¿Ok? Bueno, luego también tenemos aquellos microorganismos, aquellas bacterias, por ejemplo, que son más bien, ¿cómo decimos cuando la infección, o sea, una enfermedad que se adquiere a través de un animal? ¿Cómo se dice? Bueno, perfecto, una zoonosis, ahí está. Entonces también tenemos microorganismos que ocasionan neumonía, ¿verdad? Y que son más bien un tipo de zoonosis, ¿ok? Por ejemplo, la Coxiella, está Burnetti, Coxiella burnetti, o la responsable de la fiebre Q, ella, por ejemplo, eh, también puede ocasionar neumonía y tiene que ver con contactos tanto directo como indirecto con animales, ¿ok? Ahora, claro que no solamente las bacterias son las que pueden hacer cuadros de neumonía, tenemos también agentes infecciosos como la influenza, la parainfluenza, ¿ok? El virus sincitial respiratorio, ¿ok? Y otros más. El coronavirus también, ellos también pueden ocasionar entonces cuadros de neumonía. ¿Ok? Pero son, menos frecuentes con relación a con las de las bacterias. Ahora, de hecho, estas infecciones virales que ocasionan cuadros de neumonía son más frecuentes en niños, ¿ok? Ellos son más frecuentes en niños. Sí, hongos también, están las micosis también, pueden ocasionar cuadros de neumonía, así mismo es. ¿Ok? Bueno, de hecho, en algunos de estos virus también afectan también a personas que tengan algunas comorbilidades o enfermedades crónicas, o especialmente aquellos que tengan ya enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo aquellos que tengan EPOC, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ellos son, podemos decir que son entonces los pacientes predilectos para las infecciones virales, esta parte de los niños, como así también los ancianos. Por eso, ¿quiénes son los que reciben las vacunas antigripales, por ejemplo? ¿Quiénes son los que reciben la vacuna antigripales? Que es la vacuna contra la influenza. Los primeros que tienen que recibir, ¿quiénes son? Son los niños y los ancianos, ¿ok? Así mismo es. Y justamente por eso está porque entonces las infecciones virales son más fuertes entonces en los extremos de la vida, ¿ok? Bueno, excelente. A ver, estoy leyendo lo que me están enviando nada más y dicen anciano y niño. Sí, está bien. Bueno, ahora, eh, entonces, es importante manejar esta parte de los microorganismos, ahora quiénes son los responsables, saber que el Streptococcus pneumoniae, el neumococo es más frecuente. Y fíjense que existe vacunas para prevenir entonces al neumococo, ¿ok? Existen varios tipos de vacunas antineumocócica. Tenemos la polisacárida 23 valente, que protege contra 23 serotipos. Tenemos, por ejemplo, la heptavalente conjugada, que protege contra 7 serotipos. Tenemos también la vacuna 13 valentes, ¿ok? Y bueno, ahí alguien puso P13 también, perfecto. Entonces, existen varios tipos de vacunas antineumocócicas,
¿ok? La que abarca, la que protege más, entonces, por ejemplo, es la 23 serotipo neumocócica, ¿tá? Porque contra el 23 serotipo, y los candidatos para recibir esta vacuna, por ejemplo, son sujetos que son son personas que tengan alguna enfermedad crónica, ¿ok? Eh, Personas mayores a 65 años, hablamos nosotros de idosos, hace rato, ancianos, inmunodeprimidos también, ¿ok? Especialmente aquellos que tengan también inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, ¿verdad? Aquellos que tengan, por ejemplo, linfoma, algún mieloma, ¿ok? Insuficiencia renal, o también pacientes esplenectomizados, ¿ok? Pacientes de quienes fueron retirados entonces el bazo, ya sea el motivo que sea, ¿ok? El bazo, saben ustedes que tiene también, aparte de ser el cementerio de los glóbulos rojos, ok, también, y fíjense que el bazo en nuestra vida intrauterina tenía una función hematopoyética y también de cierta manera contribuye con el sistema inmunológico, ok. Entonces también son pacientes candidatos para esto, ok. A los trasplantados, pacientes infectados por VIH, entonces también eh, son candidatos. Bueno, a ver si me están siguiendo hasta ahí. Bueno, excelente. Bueno, también la Pseudomonas aeruginosa, lo habrán ya escuchado, lo habrán estudiado este microorganismo en bacteriología, ¿ok? Esta también se puede encontrar en las neumonías extrahospitalarias, entre un 4 a 5%, ¿ok? Y es más frecuente en situaciones graves, está más frecuente en las situaciones graves, ¿ok? Y en aquellos individuos con defectos estructurales del pulmón, aquellos que tengan entonces ya alguna afectación en la arquitectura del pulmón, o aquellos que tengan una patología pulmonar ya crónica, ¿ok? Como en el caso del EPOC, por ejemplo. Bueno, a ver, hasta ahí todo bien entonces. Hay una tabla del libro que me gustaría que puedan verlo ustedes, ¿verdad? Donde hay factores y situaciones epidemiológicas donde se pueden ver cuáles serían entonces los riesgos para la neumonía extrahospitalaria, ta- como así también algunos microorganismos. Voy a compartir aquí la pantalla con ustedes. Voy a compartir aquí la pantalla un rato. A ver, ahí está. Bueno, aquí está el libro. Vamos a ver. Y vamos a cambiar. Aquí está neumonía extrahospitalaria, lo van a encontrar aquí en el capítulo 79. ¿Ok? Y aquí está la tabla que le estoy mencionando. Fíjense, aquí habla de factores de riesgo y situaciones epidemiológicas relacionadas con etiología no habitual de neumonía extrahospitalaria, ¿ok? Sucede que lo habitual dijimos que es entonces o lo más común es por Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Pero aquí citan algunas otras situaciones, ¿ok? Algunos otros gérmenes que no son tan habituales. Aquí, entonces tenemos los gram negativos entéricos que mencionamos que podrían ser también, ¿ok? Y de hecho, los gram negativos son responsables, de hecho, en el 10% de las neumonías extrahospitalarias, ¿ok? Y ellas tienen una alta tendencia de generar abscesos, generar necrosis. También una situación de riesgo es la residencia en asilos, ¿ok? Porque dijimos que el hacinamiento de personas, vivir todos juntos, y en especial personas donde todos son grupo de riesgo, entonces, por eso también aquí lo citamos a la residencia en asilos. Después, también presencia de otras enfermedades coexistentes, alguna patología de base, que ya estuvimos mencionando algunos,
Tratamiento antimicrobiano reciente, esto también predispone, ¿ok? Tratamiento antimicrobiano reciente. Después, aquí la Pseudomonas aeruginosa, lo que estamos mencionando, Pseudomonas aeruginosa, que afecta especialmente cuando hay, o sea, frecuentemente cuando hay defectos estructurales del pulmón. Por ejemplo, una bronquiectasia también, aquí, una bronquiectasia, y hay una alteración entonces de la arquitectura de la parte del aparato respiratorio. Entonces, estos son pacientes candidatos o personas candidatas para infecciones por Pseudomonas aeruginosa. También la malnutrición, tratamiento antimicrobiano reciente, ¿ok? Tratamiento antimicrobiano reciente también. Tratamiento con glucocorticoides, lo que hace rato estamos mencionando, como por ejemplo personas que tienen algunas enfermedades autoinmunitarias y que consumen glucocorticoides de manera crónica. Entonces también son pacientes o son personas propensas a la infección por Pseudomonas aeruginosa. Para Staphylococcus aureus, fíjense, que tenemos, eh, predomina entonces en aquellos que recién en asilos, en infecciones recientes por influenza. Las infecciones virales, eso es lo que ocasiona. Las infecciones virales eh, muchas veces no tienen tanto poder eh, destructivo, vamos a decirlo así, sobre el parénquima pulmonar, ¿ok? Pero ellas, como en el caso de la influenza, ¿qué es lo que hacen? Hay una sobreinfección bacteriana por encima de esa infección viral. ¿Ok? Entonces, algo bastante frecuente que se puede observar. ¿Ok? Una neumonía, tanto extrahospitalaria, intrahospitalaria, ¿ok? Y las demás, pero en este caso estamos hablando de la extrahospitalaria, no solo, puede pasar o puede ocurrir que no tenga solamente un agente causal, ¿ok? Puede tener varios, puede ser dos bacterias, pueden ser virus y bacterias, ¿ok? Como en el caso de la influenza, por ejemplo, que puede ser una infección viral, está con una sobreinfección bacteriana, se puede presentar. Después, también personas propensas a la infección por Staphylococcus aureus, tenemos la diabetes mellitus, pacientes con personas con insuficiencia renal, ¿ok? Como también adictos a drogas por vía parenteral, ¿ok? ¿Por qué estas drogas por vía parenteral? Porque estos microorganismos, como el Staphylococcus aureus, por ejemplo, lo podemos encontrar en la piel, ¿ok? Ellos están entonces, son gérmenes habituales entonces de la piel. Entonces, a través de una vía parenteral o que una jeringa y sin tener los cuidados necesarios, estos microorganismos pueden ingresar entonces al torrente sanguíneo, viajar, ¿ok? Ir a implantarse en el pulmón, ¿ok? Colonizar pulmón y, bueno, ocasionar entonces una neumonía. También aquí los anaerobios, ¿ok? Los anaerobios, aquí tenemos al, a las personas alcohólicas, ¿ok? Al alcoholismo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto inhibe de cierta manera, inhibe al centro respiratorio también, tiene mucho que ver con eso también. La higiene dental deficiente, ahí también con los anaerobios, ¿ok? Anaerobios son aquellos que eh, tienen un metabolismo entonces que funciona mejor sin oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el alcohol que inhibe el centro respiratorio, ¿ok? O disminuye la función del centro respiratorio, hay menor frecuencia respiratoria, ¿ok? Hay menor oxigenación y demás y otras cosas, ¿ok? Entonces eso favorece a los microorganismos anaerobios. También la higiene dental deficiente, las caries, ¿ok? Entonces también la residencia en asilos, ya lo mencionamos en casi todos, ¿ok? Alteración del nivel de conciencia, otro signo de aspiración, también entonces favorecen a las infecciones por anaerobios. A ver, bajamos aquí. Otras situaciones más, fíjense, tenemos aquí alguna obstrucción endobronquial, ¿ok? Alguna obstrucción endobronquial, algún cuerpo extraño que esté en las vías respiratorias, en los bronquios, entonces también van a predisponer. Después, los que son resistentes a la penicilina. Aquí alguien puso, creo que en el comentario he visto a alguien que puso
ahora mismo no lo estoy viendo, pero creo que alguien puso. Edad menor a 2 años y mayor a 65 años, perfecto, aquí está. ¿Ok? Alcoholismo ya lo citamos. Inmunodepresión, ¿ok? Después, comorbilidades asociadas, patologías de base. Y aquí también algo interesante, contacto con niños en guarderías, contacto con niños en guarderías. Así como en asilos, pues lo podemos encontrar, también lo podemos encontrar en guarderías, ¿ok? Bueno, y aquí tratamiento con beta-lactámicos en los últimos 3 meses. Antibióticos, están especialmente los beta-lactámicos en los últimos 3 meses. Bueno, entonces, esto con relación a los factores y situaciones epidemiológicas relacionadas con etiología no habitual de neumonía extrahospitalaria. Bueno, voy a cerrar aquí un ratito. Dejar de compartir. Así es, ahí listo. Alessandro fue el que escribió mayor a 65 y menor a 2 años. Así es, eso está en la tabla, entonces, ¿cómo lo pudimos ver? Estamos. Bueno, ahora entonces, la mayoría de las neumonías están producidas por microorganismos que llegan a los alveolos y a los bronquiolos terminales, como hace rato estamos mencionando, ¿ok? A través de las vías aéreas, ¿ok? Y más bien como parte de aerosoles inhalados, ¿ok? Que son más bien, están ahí en el aire porque son contenidos de secreciones orofaringias de otras personas y que nosotros los aspiramos. Es por eso que ahora todo el mundo está usando tapabocas, ¿verdad? Porque al hablar, al toser, al estornudar, estamos emitiendo entonces algunas aerosoles, ¿verdad? Estamos emitiendo aerosoles que pueden contener microorganismos. ¿Ok? Y otra persona lo puede inhalar y contagiarse, ¿ok? Ahora, este mecanismo, la inhalación de estos aerosoles, eh, es más frecuente que alcanza entonces el tracto respiratorio y encaja mejor con los virus, ¿ok? Encaja mejor con los virus y las micobacterias, ¿ok? Las micobacterias y algunos hongos. ¿Está? Tiene que ver mucho con el tamaño y con el peso. Tiene que ver mucho con ello, por eso. Entonces, los virus en especial son los que se transmiten mejor de esta manera, ¿ok? Por vía inhalatoria, ¿ok? Alguien habla, alguien estornuda, alguien está tosiendo, liberan algunas partículas, algunos aerosoles que contienen microorganismos o que contienen virus, ¿ok? Lo inhalamos y esto pueden llegar entonces, con ese flujo de aire puede llegar hasta los alveolos y los bronquiolos terminales. ¿Está? Entonces, esto más bien con los organismos entonces atípicos también. Ahora, los demás, el resto, ¿ok? Como estuve hablando de Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, por ejemplo, ellos más bien, el mecanismo habitual de ellos es la colonización en las vías aéreas superior y posterior, ¿verdad? Aspiración de las secreciones contaminadas. O sea, en la rinofaringe, por ejemplo, les adelanto algo, en la rinofaringe, por ejemplo, hay una cantidad, señores, impresionante de microorganismos. Ustedes pueden encontrar ahí estreptococo, pueden encontrar estafilococo, ok, se lo pueden encontrar. Ahora, pasado de la glotis para abajo, ok, de la tráquea, los bronquios, generalmente de hecho, son considerados estériles, ¿ok? La tráquea, los bronquios son considerados estériles. Ahora, en la rinofaringe, ¿ok? Por eso estamos diciendo en las vías aéreas superiores, ¿ok? Ahí puede existir colonización de estos microorganismos, ¿ok? Y ellos pueden estar ahí, pueden estar colonizando en ese lugar y luego, ¿ok? Con la aspiración de esas secreciones que se generan en ese lugar, entonces hacen que esto viajen luego a las vías respiratorias bajas, ¿ok? Llegar a los pulmones y ocasionar entonces un cuadro de neumonía. ¿Estamos? A ver,
Genial. Bueno, entonces, lo que le estaba diciendo, las vías aéreas situadas por debajo de la glotis entonces se mantienen relativamente estériles. Ok, gracias a varios factores, métodos de barreras anatómicas que ustedes conocen, al tejido epitelial, saben que hay células caliciformes, secretan moco, esos mocos atrapan microorganismos, luego saben que hay células cilíndricas que tienen cilios, que hacen el proceso de barrido, ok, y entonces hace que ese catarro, ese moco que contiene microorganismos, sea luego, o sea, posteriormente expulsada. Así también el mecanismo de tos también sirve para esto. La tos también es un mecanismo de defensa. El tos, toser, ¿no? ¿Cómo dicen tos? Creo que dicen tos también. ¿Ok? Bueno, y claro que también hay enzimas que son liberadas por las células del tejido epitelial. ¿Ok? Bueno. Ahora, algunos de los microorganismos que llegan a los alveolos, porque estamos hablando solamente de las vías respiratorias, pero algunos de los microorganismos que llegan al alveolo, eh, de cierta manera, en el alveolo, que ustedes saben que tiene un tejido epitelial plano simple, ahí encontramos neumocitos tipo 1, neumocito tipo 2, que secretan surfactante. Aparte de estas células, encontramos al macrófago, ¿ok? Y macrófago, que cuando algún microorganismo llegan entonces a los alveolos, ¿ok? O como cualquier otro cuerpo extraño, porque podría ser un polvo de carbón, por ejemplo, que entonces el macrófago lo fagocita, ¿ok? El macrófago lo fagocita. Ahora, y fíjense, pueden estar ingresando a nuestro cuerpo microorganismos y nosotros no nos estamos dando cuenta porque tenemos todo un mecanismo de defensa que el macrófago puede estar fagocitando, no está pasando nada en nuestros pulmones, pero en algunos casos pueden ingresar microorganismos muy patógenos y vencer la capacidad de defensa que genera el macrófago y generar entonces luego un proceso inflamatorio extenso en ese pulmón y ahí entonces es donde empieza la neumonía. ¿Ok? Bueno, así es. Cuando el macrófago no puede, el macrófago entonces libera mediadores químicos, ¿ok? De la inflamación que van a reclutar entonces a células sanguíneas, ¿ok? A los glóbulos blancos, a los leucocitos, para entonces participar en la eliminación de esos agentes invasores. Bueno, con relación a lo que se pueda ver en una lámina, en la anatomía patológica, es simplemente ese proceso inflamatorio, es lo que nosotros vamos a llegar a ver en los alveolos, ¿ok? A no ser que, a no ser que estemos hablando de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, esta Klebsiella pneumoniae, Klebsiella es un bacilo gram bacilo gram negativo, ¿verdad? A ver, ¿me confirman ahí? Sí, ¿verdad? Klebsiella es un bacilo gram negativo. Entonces, ellas, por ejemplo, aparte de ese proceso inflamatorio, ellos van a generar necrosis. Dijimos que las neumonías necrotizantes y con abscesos son mayoritariamente por bacilos gram negativos, ¿ok? Como puede ser la Klebsiella pneumoniae. Pero podría ser también, ya habíamos dicho también, podría ser Staphylococcus aureus o incluso el Streptococcus pneumoniae también, pero ya en menor medida. ¿Ok? Bueno, y como cualquier proceso inflamatorio, esto se puede encontrar entonces una fibrosis, ¿ok? Pero en este caso sería más de una fibrosis local o residual. Es algo, un hallazgo que se puede entonces encontrar en la anatomía patológica. Bueno, a ver, entonces, esos alveolos, porque estamos hablando de que hay una lesión parenquimatosa pulmonar, ok, que afecta entonces bronquiolo respiratorio, bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal, ok, y alveolos. Entonces, como hay un daño de ello, obviamente estos alveolos eh, no van a poder entonces ventilar, ¿ok? Sí, van a estar perfundidos, ¿ok? El problema no va a ser con los vasos sanguíneos, va a estar perfundido, pero no van a estar
ventilados, ¿ok? Entonces, no vamos a tener una buena oxigenación. El paciente lo que va a tener es una hipoxia, ¿ok? Lo que va a ocasionar una hipoxia. eh, a consecuencia de esa hipoxia, el paciente puede tener una hiperventilación secundaria, ¿ok? Como mecanismo compensatorio. El dióxido de carbono, el CO2, va a quedar en la sangre, ¿ok? Y como mecanismo compensatorio también, entonces ese CO2 se va a convertir en bicarbonato, lo que tendremos nosotros una alcalosis respiratoria, ¿ok? Difícilmente se observe hipercapnia en este caso, ¿ok? Pero en los pacientes pediátricos se menciona que ellos sí pueden presentar eh, hipercapnia, hipercapnia, ¿ok? En el caso, en lo habitual, lo más frecuente es que haga una alcalosis respiratoria en vez de una hipercapnia, ¿ok? Bueno, con relación a la clínica, con relación a la clínica, eh, se caracteriza por una afectación completa del estado general. Ok, imagínense, el pulmón no está pudiendo, no está funcionando, no está oxigenando, ningún otro tejido va a estar respondiendo correctamente, va a estar funcionando al 100%. Ok, entonces hay una afectación del estado general y algo que le caracteriza mucho es también la presencia de fiebre. Ok, hay fiebre. ¿Ok? Y los otros signos y síntomas que podemos encontrar es tos, podemos encontrar tos en un 90%, expectoración en un 66%, disnea, dificultad para respirar, 66%, está un dolor tipo pleurítico, ¿ok? Y también podemos encontrar hemóptisis, ¿ok? A ver. Ahí sí, nomás, y sí, no, aquí tenemos fiebre, escalofrío, tos, dolor torácico, pleurítico, podemos encontrar expectoración también, podemos, eh, tenemos aquí algunos signos como hipertermia, ¿ok? Como también podría haber hipotermia, pero más bien hay una hipertermia, ¿ok? Aumento de la frecuencia respiratoria, luego puede haber crepitante a la auscultación, ¿ok? A la exploración física. A la exploración física puede haber taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ok? ¿Cuánto era la frecuencia respiratoria? Dolor en espalda, no, ¿qué pasó? A ver, estoy leyendo acá al audio. ¿Qué dice el doctor? Está asando slide eu que estoy lesada. ¿Qué dice ahí? No, a ver, bueno. Yo no estaba cambiando mi diapositiva, ahora recién cambié. Ahora recién cambié, ¿ok? Ahora recién lo cambié. Después, dolor no espalda, doctor. ¿Por qué dolor en la espalda? No entiendo, no entiendo. Ah, ya, como signo y síntoma. Pensé que yo tenía dolor de espalda. No, ya no me duele más la espalda. Me dolía hasta ayer. Ahora ya no. Bueno, bueno, a ver. eh, eh, en la exploración física, entonces, podemos nosotros encontrar aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, podemos encontrar taquicardia, podemos encontrar hipertermia, ¿ok? Hipertermia. En la auscultación podemos nosotros, eh, entonces, aquí donde está, encontrar, escuchar sibilancias, ¿ok? Roce pleural, podemos encontrar crepitantes también, ¿ok? Entonces, podemos encontrar signo de consolidación, eh, consolidación pulmonar, eso en la percusión, lo podemos encontrar a la hora de percutir. ¿Ok? Ustedes saben que los emitórax son sonoros, ¿ok? Pero cuando existe una condensación a consecuencia de un infiltrado inflamatorio en el pulmón, entonces a la percusión son más bien mate, ¿ok? Hay una matidez a la percusión, ¿ok? Bueno, entonces son hallazgos que nosotros vamos a encontrar en los cuadros de neumonía. Bueno, a ver. Con relación a las exploraciones complementarias, ¿verdad? Para el diagnóstico,
Claro que, bueno, algo interesante. No todos los pacientes con neumonías extrahospitalarias son identificados los gérmenes. ¿Ok? Mencionamos que varios pueden ser, y mencionamos que el Streptococcus pneumoniae o el neumococo era el más frecuente, pero en casi la mitad de los pacientes no se llega a detectar cuál es el microorganismo. ¿Ok? En casi la mitad de los casos no se llega a detectar el microorganismo. Bueno, con relación a las exploraciones que podemos nosotros hacer para el diagnóstico, eh, bueno, con relación entonces a la exploración complementaria que podemos hacer nosotros, son los estudios de laboratorio, estudios laboratoriales, estudio imagenológico. Con relación a los estudios laboratoriales, ¿ok? Analíticos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Ok? Vamos a encontrar con relación al hemograma, por ejemplo, vamos a encontrar un aumento de los glóbulos blancos, una leucocitosis, ¿ok? Especialmente o a expensa más bien de neutrófilos, porque sabemos que los neutrófilos son los que responden a las bacterias, responden a infecciones bacterianas. Entonces vamos a encontrar una leucocitosis a expensa de neutrófilos. Además, vamos a encontrar una PCR elevada, ¿ok? Una proteína C reactiva, que la proteína C reactiva lo que te indica es un proceso inflamatorio. Vamos a encontrar una procalcitonina entonces también en sangre, ¿ok? Una neumonía bacteriana. Y algo bastante interesante como exploración complementaria es la gasometría arterial. ¿Ok? Esa gasometría arterial y como otros estudios bioquímicos es imprescindible para determinar la gravedad del paciente y la necesidad de si debe ser hospitalizado o no. No todo paciente con neumonía, ojo, les adelanto lo siguiente, no todo paciente con neumonía, no todo paciente con neumonía entonces es hospitalizado. ¿Ok? No todo paciente con neumonía es hospitalizado. Para eso hay una escala de valoración, hay una escala de valoración que es más bien clínica, donde determinamos si el paciente debe permanecer sí o no en el hospital, o si el tratamiento lo debe hacer en casa o si debemos hacer ingreso de ese paciente. ¿Ok? Vamos a hablar nosotros ya en un rato del CUR 65, una escala de valoración. ¿Ok? Bueno, vamos con relación a una placa radiográfica. Ahí está. Entonces también tenemos estudio imagenológico, ¿verdad? En este caso una placa radiográfica. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Fíjense aquí, ¿dónde está la afectación? Eh, ¿Dónde está la afectación? Lado derecho, lado izquierdo. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y pulmón derecho, aquí pulmón izquierdo. Perfecto. ¿En qué parte? ¿En qué parte del pulmón derecho? Bueno, en el lóbulo inferior, así mismo es. Entonces aquí se puede observar una imagen radiopaca en el lóbulo inferior del hemitórax derecho. ¿Ok? Aquí se ve una lesión de tipo algodonoso. ¿Ok? Ahí está, imagen radiopaca. Esto está indicando que aquí hay una infiltración prácticamente, un infiltrado pulmonar. ¿Ok? Aquí hay un infiltrado pulmonar. ¿Estamos? Bueno, eh, con relación a esto, hay varias lesiones alveolares localizadas, como también, como en este caso es localizada porque es el lóbulo inferior, pero también hay difusas y que se pueden ver de esta manera, ¿ok? Uno de los más frecuentes, claro, es la neumonía, está, pero podría ser también un infarto, podría ser una tuberculosis, podría ser una telectasia, ¿ok? Podría ser una contusión pulmonar, ¿ok? No crean ustedes que la tuberculosis solamente se ven las cavernas y hay muchísimas veces que se ven de otras maneras, ¿ok?
La sarcoidosis también se puede ver de esta manera. ¿Sí? Bueno, y con relación a los signos, con relación a los signos radiológicos que nosotros vamos a poder llegar a ver, entonces, miren bien esta imagen. Lo que nosotros vamos a poder llegar a ver es un aumento de la densidad. Aquí hay un aumento de la densidad, está porque aquí hay un proceso, entonces hay un infiltrado pulmonar, aquí hay un infiltrado pulmonar, esta parte se encuentra más denso y al encontrarse más denso capta más radiación, capta más rayos, ¿ok? No dejan pasar a los rayos y los rayos quedan aquí. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Aquí en esta parte, fíjense, aparece de color negro. ¿Por qué? Porque los rayos X pudieron atravesar el cuerpo de esa persona y pudieron llegar hasta la placa fotográfica y quemar la placa fotográfica y aparece en color negro. Pero en esta parte no pudieron pasar, ¿ok? Sino que más bien chocaron con una estructura un poco más densa, entonces los rayos X quedaron en ese lugar, ¿ok? Absorbió rayos, entonces aparece de color blanco, no llegaron a quemar la placa radiográfica en este punto. Entonces tenemos un aumento de la densidad. También tenemos, o sea, esta lesión tiene un aspecto algodonoso, ¿ok? Parece un algodón, lesión en aspecto algodonoso. Además, hay broncograma aéreo, que fíjense, hay broncograma aéreo. ¿Saben lo que es broncograma aéreo? Díganme que saben si es broncograma aéreo. No, sí, genial, ¿no? No. Bueno, pero ya tuvieron radiología, ya tuvieron radiología, radiología uno, ya están terminando, me imagino. A ver, voy a mirar aquí en el horario. Estamos terminando, pero ya está terminando este módulo. El módulo 1. Ustedes tienen radio X, rayo X ahora, ¿o no? Bueno, estamos. Bueno, está pidiendo a su profesor o a su profesora que le enseñe, ¿ok? Aquí está. Esto es, fíjense, aquí, señores, la tráquea, fíjense la tráquea. La tráquea se puede visualizar ahí. Aquí se ve la carina traqueal, aquí se ve la bifurcación de la tráquea, bronquio, el bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. El derecho es más vertical, el izquierdo un poco más horizontal, ¿verdad? Ahora, estos cuando llegan al pulmón, fíjense, al pulmón sano, desaparecen, ya no se ve, no se puede continuar su trayecto, ¿ok? Ya no se puede continuar porque el pulmón está cargado de aire y esto también, los bronquios también contienen aire, entonces desaparecen, no se ven, ¿ok? Pero cuando existe una consolidación, como en este punto, fíjense, se continúa viendo el trayecto de ese bronquio, ¿ok? Estamos viendo todavía el trayecto, estamos viendo bronquios que contienen aire, ¿ok? ¿Y por qué estamos consiguiendo ver? Porque hay una consolidación. Hay lesiones entonces en consolidación, hay infiltrados pulmonares entonces que hacen que estos bronquios puedan ser visibles. Y a esto es lo que nos referimos con broncograma aéreo. ¿Ok? Bronquios que contienen aire y que están siendo visibles. A ver, estamos, y de hecho pueden estar aumentados de tamaño, está porque el aire no está siendo intercambiado en este lugar, el aire va quedando entonces dentro de ellos y lo que favorece también a que sean más visibles aún. ¿Está? Dígame si en la parte superior ustedes ven algún bronquio, ¿está? No se ve ninguno, ¿está? Pero en esta parte, en el lugar de consolidación, se está consiguiendo ver. Entonces, esto aquí lo voy a marcar en color. Está color verde. Aquí, esto que están viendo ustedes aquí, esto es el broncograma aéreo. ¿Ok? Entonces, eso es broncograma aéreo. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces no se olviden de los signos radiológicos de la neumonía, bastante interesante y bastante importante es.
Bueno, para el diagnóstico también de la neumonía, aparte de los estudios laboratoriales que mencionamos, y aparte del estudio imagenológico, Em, también podemos hacer métodos bacteriológicos para determinar el agente causal, ¿ok? Como por ejemplo la tinción de Gram, podemos hacer el cultivo de esputo, podemos hacer hemocultivo, detección de antígenos, estudios serológicos, ¿ok? Podemos hacer la PCR, ¿ok? La reacción en cadena de polimerasa, pero realmente para las neumonías extrahospitalarias no siempre, no siempre se hace, ¿ok? No siempre se hace. ¿Por qué? Y porque no todos los casos son graves, ¿está? Sí, claro, en los casos que son graves sí, pero no todos son graves. Pero además, si lo hacemos, por ejemplo, en un estudio serológico, esos estudios serológicos tardan días en aparecer, ¿ok? En dar resultado, en 4 o 9 semanas recién, por ejemplo, un estudio serológico para ver si el paciente tiene anticuerpos contra X microorganismo o contra algún tipo de virus. Entonces tardan 4 o 9 semanas, por ejemplo, y esos son más bien con fines epidemiológicos para saber cuál fue o si varios pacientes presentan el mismo cuadro, varios pacientes vienen con neumonías hospitalarias y son de la misma región, entonces a mí me interesaría saber cuál es el microorganismo, está causal, ¿para qué? Para poder hacer entonces un tratamiento más específico, ¿ok? Para hacer un tratamiento más específico. Bueno, a ver, hasta ahí todo ok. Vamos con relación a vamos con relación al pronóstico de los pacientes, ¿verdad? O para la escala pronóstica que estamos mencionando nosotros aquí. Le adelanto lo siguiente también. Eh, Esto no lo miren, esta escala ahí en el libro de Farreras. Déjenme lo voy a mostrar. Está aquí en el libro de Farreras, pero esa escala está mal, ¿ok? Déjenme mostrarle. Hay una escala. A mí me costó prácticamente casi una materia eso, la materia de clínica médica justamente, porque me guié por lo que decía aquí, pero estaba errado lo que dice aquí, aquí. Aquí ustedes lo van a encontrar al curso 65, que ya lo vamos a mencionar, ¿ok? De hecho no incluye la U. Uno, esto es incompleto, está incompleto, algunos datos están mal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice menor a 30, pero tendría que ser mayor a 30. Aquí no habla de la sistólica, solamente habla de la diastólica. Entonces, les digo, esto no estudien de aquí, ¿ok? La escala, entonces, el curso 65, ni tampoco la del PSI, que ya vamos a hablar, tampoco lean de aquí. Yo le dejé un material en el Canvas, creo que ya está, sobre neumonía. O sea, el material habla no solamente de neumonía, dice infecciones respiratorias en urgencia, ¿ok? Es un artículo. Ahí van a encontrar ustedes sobre bronquitis aguda, ¿ok? Otras enfermedades más, y también neumonía. Ahí, neumonía. Aquí van a encontrar ustedes la definición de neumonía, la clasificación de la neumonía, ¿ok? De la patogenia, lo que estuvimos nosotros hablando, ¿ok? De los agentes causales, aquí está. eh, Neumonía adquirida en la comunidad, epidemiología, después la etiología, aquí está la etiología, ¿ok? Aquí van a ver la parte de diagnóstico, lo que estuvimos nosotros mencionando, y aquí, manejo y diagnóstico terapéutico de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? Tratamiento no es nuestro caso, ¿ok? Tratamiento no es lo que nos interesa, pero sí hay que saber esto, ¿ok? Porque es pregunta de reválida, pregunta de CONAREM, pregunta de recorrida de hospital, ¿ok? Tenemos nosotros el índice de gravedad, tenemos índice de gravedad de PSI para saber qué tan grave está entonces el paciente, ¿ok? Fíjense, que está una escala prácticamente, característica clínica del paciente y con las puntuaciones.
A ver, ¿será que están viendo? No sé si están viendo. Bueno, sí, están viendo. Cambié de pantalla, ok, ahí. Excelente, ahí está. Bueno, entonces, eh, ¿a qué nos referimos con la escala de PSI? ¿Qué significa PSI? Significa índice de severidad de la neumonía. Índice de severidad de la neumonía. Ok, acá, índice de gravedad de la neumonía. Entonces, aquí está, siglas de, esto es lo que significa entonces PSI. Aquí están las variables. Tenemos las variables que son factores demográficos, comorbilidades, hallazgos en el examen físico, ok, hallazgos laboratoriales. Y aquí están los puntajes. Fíjense, tenemos aquí demográficos, en el caso de edad en hombres. Colocamos aquí el número de edad de el hombre, ¿ok? En el caso de la mujer, también número de edad de la mujer, pero a la mujer le restamos 10 años. ¿Está? ¿Por qué? Porque de hecho dijimos que en el sexo masculino es más frecuente, entonces también tiene que ver con esto. Si vive en algún asilo o en lugar de hacinamiento, entonces le agregamos a 10 puntos, ¿ok? Luego, voy a agrandar más. ¿Sí? Luego, comorbilidades. Si presenta alguna neoplasia, alguna lesión tumoral, entonces más 30 puntos. Enfermedad hepática, más 20. Enfermedad cardíaca congestiva, más 10 puntos. Enfermedad cerebrovascular, más 10 puntos. Enfermedad renal, otro 10 puntos. ¿Ok? En relación al hallazgo físico, el estado mental alterado, 20 puntos. Frecuencia cardíaca mayor a 30 respiraciones por minuto, 20 puntos. Una presión arterial sistólica menor a 90, ¿ok? Es 20 puntos, ¿ok? Una temperatura mayor a 40 o puede ser una menor a 35, una hipotermia, que lo mencionamos, eh, es 15 puntos. Frecuencia cardíaca por encima de 125 latidos por minuto, 10 puntos. Datos de laboratorio y radiológico, fíjense, aquí datos de laboratorio entonces, con relación al pH, a los compuestos nitrogenados, al sodio, glucosa, con relación al hematocrito, la presión arterial de oxígeno y radiológico, un derrame pleural, ok, entonces aquí también tiene sus puntajes correspondientes. Bueno, ahora, una vez que hagamos todo esto, ¿está? Con nuestro paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, tenemos aquí una clasificación, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, ¿ok? De acuerdo a la puntuación, obviamente. ¿Estamos? Entonces, si el paciente obtiene un puntaje menor a 50, por ejemplo, entonces pertenece a la clase 1. Riesgo de mortalidad para ese paciente y menor, o sea, aproximadamente 0,1%. Muy, muy poco. ¿Ok? Si el paciente presenta entonces un puntaje entre 50 a 70, póngale ustedes 65, entonces pertenece a la clase 2, un riesgo de mortalidad de 0,6%. ¿Ok? Y así vamos para los demás. Ahora, los que pertenecen a la clase 1, por ejemplo, como el índice de mortalidad el índice de mortalidad es muy bajo, el tratamiento se hace más bien el tratamiento es más bien domiciliario, ¿ok? El tratamiento es más bien domiciliario. El clase 2 también podría ser domiciliario, como también el paciente puede permanecer al menos 24 horas en observación, ¿ok? Entonces, clase 1 es tratamiento entonces ambulatorio, tratamiento domiciliario. Clase 2, eh, el paciente permanece al menos 24 horas en el hospital, al menos 24 horas en observación, para luego hacer, si todo está bien, entonces tratamiento ambulatorio. ¿Ok? Ya a partir de clase 3 en adelante, ¿ok? Como los índices de mortalidad ya son más elevados, como puede ser en clase 3 un 3%, en clase 4 puede llegar hasta 10 casi, y clase 5 llega hasta casi 30%. En estos casos requiere el paciente hospitalización. ¿Ok? Por eso le decía, no todos los pacientes van a requerir de hospitalización.
sea, no todo paciente con cuadro de neumonía extrahospitalaria, por ejemplo, van a quedar internados, ¿ok? Clase 1 y clase 2, por ejemplo, pueden hacer tratamiento domiciliario. En cambio, estos, clase 3, 4 y 5, van a requerir ya una hospitalización. A ver, a ver si me están siguiendo hasta ahí. Voy a irme a los mensajes. A ver, perfecto. Estamos. Yo no les pido, ojo, no les pido que memoricen la tabla de PSI, no les pido que aprendan de memoria los puntos, pero sí que al menos sepan cuáles son las variables, porque al saber cuáles son las variables, ustedes van a tener idea de cuál es lo importante, qué es lo que tienen que pedirle al paciente en el laboratorio, ¿ok? ¿Qué análisis le tienen que pedir? ¿Qué estudio le tienen que pedir? ¿Qué es lo que tienen que evaluar en la exploración física? ¿Ok? Entonces, esta escala de PSI, ¿ok? Esta escala de PSI entonces le da un gran panorama de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que preguntar, ¿ok? Entonces es por eso que les estoy presentando, ¿no? Les pido que memoricen ustedes el puntaje. Yo tampoco no lo sé, no lo memorizo tampoco, ¿ok? Miro siempre la tabla. Entonces, eso, aprendan las variables, sepan que existe esta tabla, ¿ok? Y sí, sepan qué hacer con cada clase, qué hacer con la clase 1, qué hacer con la clase 2, quiénes requieren hospitalización, eso lo hay que saber, ¿ok? Y con sus puntajes. Esto, no les pido que memoricen. Así también tenemos la escala de CURB 65, que ahí CURB 65, estamos, índice de gravedad de neumonía, CURB 65. ¿Qué significa CURB 65? Y esto significa, o esto es más bien la sigla, está con relación a las variables del CURB 65. Por ejemplo, la C del CURB hace referencia a la confusión, hace referencia a confusión. La confusión vale un punto. La U, urea sérica mayor a 7 milimoles, entonces, por litro, ¿ok? Un punto, si es mayor a 7. Si es, o puede ser mayor, aquí dice 42 miligramos por decilitro, ¿ok? En la escala de PSI, en la escala de PSI también tenemos nosotros el boom, ¿ok? Compuestos nitrogenados. Compuestos nitrogenados mayor a 30, por ejemplo, miligramos por decilitro estaba en el PSI. Aquí dice mayor a 7 milimol o 42 miligramos por decilitro. Está entonces, eso es un punto. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, otro un punto. Presión arterial sistólica menor a 90 o presión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio, eso vale un punto, ¿ok? Ya sea presión arterial sistólica menor a 90 o presión arterial diastólica menor a 60, eso es un punto. Y edad de 65 años, entonces ahí, mayor a 65 años, un punto. De ahí viene CUR 65. La C, confusión, la U de urea, ¿ok? La R de frecuencia respiratoria, la B, no sé cómo es la relación con la B, pero alguien que entienda inglés, por favor. Entonces, pero la B hace referencia a la presión arterial, ¿ok? Y edad de 65 años hace referencia a, mayor a 65 años hace referencia entonces a este número, 65. Ahora, con esto entonces, tenemos aquí, de acuerdo a esta escala, entonces tenemos puntajes de 0 a 1, corresponde a la clase de bajo riesgo. De un puntaje de 2, corresponde a riesgo intermedio. Y un puntaje de 3 a 5, ya entonces es un riesgo alto. Y relacionando con el riesgo de mortalidad, aquí la de un punto, de 0 a 1 punto, es un riesgo de mortalidad de 1,5%, un puntaje de 2 puntos, un riesgo de mortalidad de 9,2 y un puntaje mayor a 3, ya hablamos de un riesgo de mortalidad de 22%. ¿Ok? Bueno,
Entonces, con esto, ya el paciente de 0 a 1 punto prácticamente de tratamiento sería ambulatorio, domiciliario. Ya en el caso de riesgo intermedio, el paciente queda en observación o ya se podría hacer el ingreso. Ah, genial, gracias, Milena. Ahí está, estoy viendo. Y el paciente con 3 puntos o más, entonces ya va a requerir entonces un ingreso hospitalario. Entonces, tener en cuenta las escalas de valoraciones. Tenemos el CUR 65, ¿ok? Índice de gravedad de neumonía, CUR 65, con sus variables, confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad mayor a 65. Y tenemos la escala de PSI también, índice de gravedad de la neumonía, que es mucho más compleja, ¿tá? Que es mucho más compleja. Bueno, a ver. Mm, bueno, creo que mencionamos todo. Eso es lo importante prácticamente. A ver, voy a colocar aquí nada más este artículo. Me gustaría que puedan leer este artículo entonces eh, para la neumonía, porque le va a ayudar muchísimo, no solamente para fisiopatos, sino que yo ya le estoy adelantando para otras materias, ¿ok? Como para clínica médica, ¿ok? Ya el enfoque nuestro es entonces mirando hacia el futuro, ¿está? Vamos a ver, ahí está, en este caso aquí también te van a encontrar aquí en la comunidad, aquí está la escala que estamos mencionando, aquí está el curso 65 también, explicándole, aquí le va diciendo qué hacer con cada puntaje. Ahí está, por ejemplo, dice acá, CUR 65, les marco, CUR 65 de 2 puntos tienen riesgo intermedio, por ello se recomienda entonces una observación durante 24 a 48 horas o ingreso en unidades de corta estancia, ¿ok? Entonces ahí está, qué es lo que tienen que ir haciendo. Aquí está para el valor de 0 a 1 punto, está mayores a 3 puntos. Bueno, aquí hablan sobre las muestras también. Estudios. Tratamiento no es lo que no es nuestro enfoque ahora. A ver, está aquí también neumonía relacionada a o neumonía nosocomial, ¿ok? O neumonía adquirida dentro del hospital. Y aquí están los microorganismos responsables, ¿verdad? Y cuáles son los factores de riesgo. Está lo interesante, ¿verdad? Los microorganismos más frecuentes para la neumonía intrahospitalaria. Recuérdense esto, los microorganismos más frecuentes para neumonía intrahospitalaria o nosocomial son la Pseudomonas aeruginosa, las enterobacterias y el Staphylococcus aureus. ¿Ok? Ahora los factores de riesgo, fíjense para ello, entonces acá está paciente de unidad de cuidado intensivo, estar en unidad de cuidado intensivos. Ahí tratamiento previo y prolongado con antibiótico, amplio espectro. Después, para Staphylococcus aureus, también procedimiento de unidad de cuidado intensivo, gripe previa y en inmunodeprimido, colonización de cepas meticilino resistentes, diabetes mellitus, ¿ok? Diálisis. Entonces son factores que van a predisponer la infección de estos microorganismos. ¿Ok? Así también, paciente intubado que de cierta manera generan secreciones que permanecen ahí en el tubo y que se contaminan en el aire y no están siendo eliminados, entonces también predisponen a la infección tanto de las vías respiratorias como del parénquima pulmonar después y hacer neumonía. Entonces, se recomienda bastante o mucho cuidado entonces en los pacientes que están intubados. Está realizar aspiraciones constantes de las secreciones, está para prevenir infecciones. Bueno, ahí lo van a encontrar otros microorganismos más. Claro que hay muchísimos, pero no tenemos tanto tiempo para hablar de todos ellos. A ver,
Bueno, entonces eso es con relación a la neumonía. A ver, y con eso prácticamente terminamos. A ver qué tenemos en el examen referente a esto. A ver, claro, tengan en cuenta las complicaciones, ¿verdad? De hecho, estas neumonías presentan complicaciones. Ah, algo interesante, a ver, aquí le había marcado en rojo. Aquí la había marcado. Fíjense, habíamos hablado nosotros en la exploración física que es lo que podíamos encontrar, pero tener en cuenta que una auscultación normal no descarta una neumonía, ¿ok? Una auscultación normal no descarta una neumonía. Bueno, con relación a las complicaciones, en especial de una neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, una neumonía intrahospitalaria, tenemos la insuficiencia respiratoria, que ya nosotros habíamos hablado de insuficiencia respiratoria. O sea, recuérdense de los términos, o sea, recuérdense de las definiciones, perdón, recuérdense de las definiciones, eso es sumamente importante. ¿A partir de cuándo hablamos de insuficiencia respiratoria? ¿Okay? A partir de cuánto hablamos, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar? ¿A partir de cuánto hablamos de una hipertensión pulmonar? Había hablado yo en una clase, había citado que la presión de la arteria pulmonar, por ejemplo, en la sistólica es de 28 milímetros de mercurio, la diastólica es de 8, ¿ok? Y una presión media de la arteria pulmonar es de 20 milímetros de mercurio. Les repito, la presión arterial, presión de la arteria pulmonar en la sistólica es 28, en la diastólica es 8 y la media está entre los 20 milímetros de mercurio. Ahora, decimos que hay una hipertensión pulmonar cuando la presión media, esa presión media de la arteria pulmonar está por arriba de 25. Dijimos que lo, lo normal, la media normal de la arteria pulmonar es 20, ¿ok? Y cuando esa presión está por encima de 25, ahí hablamos de una hipertensión pulmonar, ¿ok? Hablamos de una hipertensión pulmonar, que de hecho tiene varias causas y casi todos los días, o sea, en todas las clases lo estuvimos mencionando. ¿Ok? Bueno, a ver, hay alguna tabla de esa hipertensión pulmonar que me gustaría que sepan, lo voy a compartir aquí con ustedes la pantalla, voy a compartir con ustedes. Estudien esta tabla, ya le digo, porque hay una pregunta sobre esa. Y ya vamos a continuar con neumonía. Aquí está. Eh, una escala de la OMS, acá está, esto es. Una escala de clase función, ¿dónde está? Se me fue. A ver, ya les coloco de vuelta. Ahí está. Ustedes, hipertensión pulmonar, lo van a encontrar aquí en el capítulo 80. En el capítulo 80 van a encontrar hipertensión pulmonar, ¿ok? Y aquí van a encontrar las causas, ¿verdad? Clasificación de la hipertensión pulmonar. Están varias de las causas que nosotros estuvimos hablando, estuvimos mencionando, ¿ok? Y esta tabla, esta tabla. Una escala de clase funcional, entonces, de la OMS. Tenemos una clase 1, una clase 2, una clase 3 y una clase 4. ¿Ok? Entonces, miren esta tabla. Les dejo para que ustedes lo mismo lo lean y ustedes lo interpreten. ¿Ok? Bueno, miren bien, anoten esta tabla. La escala de clase funcional. Bueno. Entonces, estamos hablando de las complicaciones, ¿verdad? De la neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, que se manifiesta o sea, que se complican con una insuficiencia respiratoria, pueden ocasionar una insuficiencia renal, ¿ok? Porque cuando el pulmón está oxigenando poco, ¿ok? Esa poca sangre que se oxigena se distribuye en los órganos vitales y riñón no es un órgano vital en ese momento, entonces existe una insuficiencia renal, es una complicación.
Un shock séptico también es una complicación, ¿ok? Un shock séptico puede estar en la neumonía, sea una infección del parénquima pulmonar, pero de ahí luego generalizarse, ¿ok? Una coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Un CID, entonces puede ocasionar, de hecho, por ejemplo, el COVID-19 también eso es lo que hace, una coagulación intravascular diseminada, también está generando, o sea, en algunos casos. Eh, Son entonces complicaciones, ¿ok? Bueno, y recuérdense que los microorganismos que, los microorganismos que generan más bien abscesos pulmonares, ¿ok? Son los microorganismos anaerobios, ¿ok? Los anaerobios son los que en mayor medida entonces ocasionan, ocasionan entonces abscesos pulmonares, ¿ok? Los anaerobios. Excelente. Bueno, a ver. Ah, claro, hay algo bastante interesante. Con relación a la neumonía, con relación a la neumonía nosocomial, ya por último, esto ya para terminar, la intrahospitalaria, ¿ok? Con relación a la patogenia, y lo van a encontrar aquí, lo voy a compartir otra vez a ustedes. Y ya por último, para terminar, a ver, y aquí ustedes van a encontrar neumonía intrahospitalaria. Van a encontrar aquí a continuación de neumonía de la comunidad, ¿ok? Y esta parte es bastante interesante con relación a la patogenia. Aquí, con relación a la patogenia, ya lo voy a marcar. Dice, la patogenia de la neumonía intrahospitalaria es multifactorial. La patogenia es multifactorial y puede explicarse, vamos a poner más grande, y puede explicarse, ¿tá? Es multifactorial y puede explicarse por tres mecanismos. Ahí está, los tres mecanismos. Uno, microaspiración de las vías aéreas, microaspiración a las vías aéreas de contenido orofaringio y o gástrico colonizado por bacterias. ¿Ok? Ese es uno de los, entonces, una de las patogenias, uno de los mecanismos, entonces, o sea, es uno de los mecanismos de la patogenia de la neumonía intrahospitalaria. Otro, inoculación directa al microorganismo a las vías aéreas a través de aerosoles eh, generalmente originados por la contaminación bacteriana de los equipos de terapia respiratoria. Okay. Uno es adquirir entonces, o sea, la microaspiración de vías a las vías aéreas de contenido orofaringio, ¿ok? O gástrico colonizado por bacterias. O sea, que puede venir del paciente de al lado, de la cama de ahí de al lado, ¿ok? Del vecino. O puede ser aquí, inoculación directa de microorganismos a las vías aéreas a través de aerosoles, generalmente originados por la contaminación de los equipos respiratorios. ¿Ok? Y otro, bueno, de hecho el primero es el más frecuente. Luego tenemos infecciones pulmonares causadas por diseminación hematógena de focos sépticos, ¿ok? Una infección bacteriana que estaba en un lugar, ¿ok? Pónganle ustedes que había una celulitis, ¿ok? Una inflamación de tejido subcutáneo y que luego fue a pulmón, entonces es otro mecanismo. Estamos hablando de la intrahospitalaria. El paciente vino por otro motivo, pero dentro del hospital, ya de haber permanecido 48 horas, entonces adquiere alguna bacteria, algún virus, ¿ok? Por lo general bacteria, por alguno de estos mecanismos. ¿Estamos? Bueno, excelente.
Y eso es todo, ¿ok? Tratamiento no es nuestro caso, ¿ok? Antibióticos y demás, no hace falta que ustedes estén estudiando. Bueno, estamos entonces, nos vemos luego, estamos, chau, chau.